Un día yo estaba sentado en una sala de espera cuando mientras esperaba me di cuenta que me sentaba igual que mi papá. En la misma forma en la que mi papá se sentaba, yo también lo estaba haciendo igual. La forma en la que él cruzaba las piernas y ponía sus manos más o menos así mientras esperaba. De la misma forma que mi papá se sentaba, yo sin darme cuenta, ya me sentaba igual que él. Y no era algo como, me gusta cómo se sienta mi papá, me voy a empezar a sentar como él lo hace. Sino que sin darme cuenta, inconscientemente, yo ya estaba imitando la forma en la que mi papá se sienta. No sé si te ha pasado lo mismo, que alguien te dice, hey, te ríes igual que tu papá, o cuando estás enojado haces los mismos gestos que tu mamá. Sin darnos cuenta, nos estamos pareciendo a ellos en distintas actitudes. Y es que como los admiramos y pasamos tanto tiempo junto a ellos sin darnos cuenta, imitamos muchas cosas de ellos. Es momento de leer nuestra Biblia. Hoy vamos a leer Hechos capítulo 4 del versículo 5 al versículo 13. Espero que tengas tu Biblia lista ya en Hechos capítulo 4 versículo 5, porque vamos a leerlo todos juntos. ¿Estás listo? Leámoslo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron esto ustedes? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Bien, en nuestra clase anterior vimos que Juan y Pedro, yendo al templo La Hermosa, se encontraron con un hombre que era paralítico. Y entonces cuando él les pidió una limosna, ellos le dijeron: oye, disculpa, no tenemos oro ni tenemos plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Sé sano en el nombre de Jesús. Y este hombre se levantó y empezó a correr y empezó a saltar porque por fin podía caminar. Había ocurrido un gran milagro a las puertas del templo La Hermosa. Y entonces Pedro y Juan aprovecharon esa oportunidad para explicarle a la gente qué era lo que había sucedido y cómo el poder de Jesús había sanado a este hombre. Muchas personas creyeron ese día en Jesús al ver el milagro que Juan y Pedro habían hecho con este paralítico.
Pero los gobernantes de ese lugar y también los sacerdotes no estaban tan de acuerdo con lo que había sucedido. Y los apresaron y se los llevaron para juzgarlos y para pedirles explicaciones por lo que había pasado. Y entonces fue lo que leímos. Les preguntaron qué había sucedido y en nombre de quién ellos habían sanado a ese paralítico. Y ellos dos les explicaron que había sido por Jesús. Y empezaron a hablar acerca de Jesús y del poder de Jesús y cómo Jesús, quien había sido crucificado por ellos mismos, Dios lo había resucitado al tercer día. Y en nombre de Él, ellos habían hecho ese milagro. Y les empezaron a enseñar y a explicar sobre Jesús. Ellos se asombraron al escucharlos y se empezaron a decir unos a otros: ¿acaso estos no eran unos simples pescadores sin educación? ¿Cómo es que saben tanto? Y enseguida se dieron cuenta, al oírlos hablar, que ellos habían estado con Jesús, porque hablaban similar a como Jesús hablaba. Entonces los dejaron ir, pero les dieron una advertencia y les dijeron: pueden irse, pero dejen de estar predicando sobre Jesús, dejen de estar hablando sobre Él. Y ellos le dijeron: mira, nosotros no podemos callar de lo que hemos visto y oído. Tenemos que compartir con más personas lo que vimos y escuchamos de Jesús. Y ellos, como no tenían ninguna razón para meterlos a la cárcel, los tuvieron que dejar libres. ¿Y sabes? Cuando ellos se juntaron con los demás cristianos, las demás personas que seguían a Jesús, les contaron lo que había sucedido y cómo estos gobernantes estaban muy enojados porque ellos enseñaban de Jesús. Pero oraron juntos y le pidieron al Señor fuerzas para seguir hablando sobre Él y no hacerlo con miedo, que no tuvieran temor de hablar sobre Jesús a pesar de las amenazas de estos gobernantes. Y entonces todos ellos en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y tuvieron valor para seguir hablando de Jesús y no tuvieron miedo. ¿Sabes? Es interesante cómo los gobernantes, cuando entrevistaron a Pedro y a Juan, de inmediato se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús porque hablaban como Jesús hablaba. Ellos dos, sin darse cuenta, al pasar tanto tiempo como Jesús, ya estaban hablando como Él. Estaban predicando y estaban enseñando como Jesús lo hacía. Sin darse cuenta, Jesús había impactado de tal manera sus vidas que ahora ellos hablaban como Jesús. Y la gente se podía dar cuenta que ellos eran discípulos de Jesús porque hablaban como Él. Así como tú y yo nos parecemos a nuestros padres porque pasamos tiempo con ellos y los admiramos y a veces sin darnos cuenta imitamos muchas de sus actitudes. ¿Será que tú y yo también estamos imitando a Jesús? ¿Será que admiramos tanto a Jesús y pasamos tanto tiempo con Él al estudiar la palabra de Dios y al ver lo que la Biblia nos habla sobre Él, que sin darnos cuenta ya hablamos como Jesús? Tenemos características de Jesús en nuestro corazón. Pues eso es lo que debemos de hacer, empaparnos tanto de Jesús que cuando la gente nos escucha hablar, realmente escuche a Jesús. Que escuche lo que Jesús les diría en ese momento. Que sientan y reciban la actitud que Jesús tendría en ese momento con ellos por medio de nosotros. Reflejemos a Jesús con nuestras acciones. Seamos como Pedro y Juan, que al pasar tanto tiempo con Jesús, ya hablaban igual que Él. Nosotros, al estudiar tanto de Jesús, al conocerlo tanto por medio de su palabra, podamos entonces imitarlo. Y que ya no sea algo consciente, sino que fluya de nosotros de una forma natural, que se integre en nuestra vida de tal manera que nosotros ya lo hagamos sin darnos cuenta.
que el Espíritu Santo que ha llenado nuestra vida pueda ayudarnos a vivir como vivió Jesús y podamos mostrarle a todos con nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir que somos seguidores de Jesús.